Punto número 1 del modelo de examen. Si se hace reaccionar fenóxido de potasio con yoduro de sec-butilo, se obtiene fenóxido de sec-butilo, isobutilfeniléter, fenolato de sec-butilo, 2-fenoxibutano, benzoato de sec-butilo. Fíjense, primero, yo lo que les recomiendo para las reacciones químicas es primero colocar los reactivos que justamente les está diciendo el enunciado, ¿sí? Entonces, fenóxido de potasio, listo, hacemos el fenóxido de potasio, que recuerden que es justamente una sal proveniente del fenol, ¿sí? Entonces, fenóxido de potasio. Y el otro reactivo es el yoduro de sec-butilo. Entonces, hacemos los dos reactivos. Y ahí los hacemos reaccionar y después, una vez que hicimos la reacción química, ahí vemos las opciones, ¿sí? ¿Qué opciones tenemos? Porque si no, van a tratar de ver cada una de las opciones y es un poco más difícil, ¿sí? Identificar. Entonces, lo primero que les recomiendo es colocar los reactivos y hacer la reacción química. Entonces, fíjense que acá tenemos el fenóxido de potasio y el yoduro de sec-butilo. Entonces, justamente acá les he marcado el yoduro, ¿sí? Y el potasio, y justamente al momento de reaccionar, estos dos se van a unir y van a formar una sal binaria que es el yoduro de potasio, ¿sí? Entonces, al momento de unirse, para formar esta sal binaria, justamente el oxígeno, ¿sí? Del fenóxido de potasio queda con un enlace libre, el cual se va al sec-butilo, y justamente también quedó con un enlace libre cuando se fue el yodo. Entonces se une desde acá, ¿sí? Entonces ahí es cuando se forman dos fenoxibutanos, ¿sí? O sea, recuerden que el fenoxi es este, ¿sí? Entonces 2-fenoxibutanos. Justamente esa sería la respuesta correcta, ¿sí? en esta reacción química. Punto número 2 del modelo de examen. ¿Cuál no es una propiedad química de los alquenos? Entonces acá primero tienen que hacer memoria. ¿Cuáles son las propiedades químicas de los alquenos? A ver, tenemos la combustión, adición. Dentro de adición teníamos la hidrogenación, la halogenación, la hidrologenación, adición de ácido sulfúrico, adición de agua, hidroxilación, que era la reacción de Bayer, y la oxidación vigorosa con el permanganato de potasio. Entonces, todas estas son las propiedades químicas de los alquenos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá les dice, adicionan a los genuros de hidrógeno. Es una propiedad química de los alquenos. Fíjense, adición, halogenación, ¿sí? Hidrologenación. Entonces, acá la hidrologenación es justamente la que nos están describiendo acá arriba. Voy a cambiar el cursor para que se vea mejor. Acá. Después dice, se oxidan adiones en presencia de permanganato de potasio diluido. Recuerden que justamente a partir de la hidroxilación, o sea, de la reacción de Bayer, obtenemos iones, ¿sí? Entonces también es una propiedad química. Adición en agua, sí, adición de agua. Después, en presencia de oxígeno, se combustiona. Entonces, todas estas son propiedades químicas, excepto esta que dice reaccionan con sodio metálico para dar alcóxido. Justamente recuerden que los alcóxidos, ¿sí? Formación de alcoxiosales, esto lo vimos en alcoholes, que es una propiedad química de los alcoholes. Entonces, fíjense que el etanol con el sodio metálico, ¿sí? Reaccionan y me da un hidróxido de sodio, que es un alcóxido, ¿sí? Y se libera por otra parte una molécula de hidrógeno. Entonces, justamente la que no es una propiedad química de los alquenos es justamente la obtención de alcóxido, ¿sí? Punto número 3. La hidrólisis de la propanamida en medio ácido bromhídrico da. Esto, lo de la hidrólisis de la propanamida, recuerden que está entre las propiedades químicas de las amidas, ¿sí? Entonces, ahí fíjense que siempre que reacciona una amida con una molécula de agua en presencia del ácido bromhídrico, sí, porque podía ser medio ácido o básico. En este caso me dice medio ácido. Entonces, en el medio de ácido bromhídrico. Entonces está reaccionando con este otro compuesto. ¿Y qué pasa? Entonces recuerden que el grupo amino, ¿sí? Se libera justamente por la hidrólisis, o sea, por una ruptura de la molécula con una molécula de agua. Entonces este oxidrilo, recuerden que la molécula de agua se representa también de esta manera, ¿sí? Como un oxidrilo con un hidrógeno. Entonces este oxidrilo
reemplaza el grupo amino, ¿sí? Y se forma el ácido propanoico. Por otra parte, el grupo amino se va a unir, o sea, el grupo amino tiene un enlace libre y se va a unir con el ácido bromídico. Pero, ¿qué pasa? Hay dos hidrógenos, ¿sí? Tenemos el hidrógeno de la molécula de agua y el hidrógeno del ácido bromídico. Entonces, el grupo amino con estos dos hidrógenos sí van a formar el catión amonio. Por otra parte, sí, tenemos el anión bromuro. El mecanismo que les acabo de explicar no es el mecanismo de por sí verdadero que ocurre, que es un poco más complejo, pero les puede ayudar a razonar de dónde proviene este producto que es el bromuro de amonio, ¿sí? Entonces fíjense que nos dan distintas opciones. Dice propanal más bromuro de amonio, no, porque no vamos a obtener el debido, sino que obtenemos un ácido y una sal. Nitrilo tampoco. Después ácido propanoico más bromuro de amonio, sí, esta sería la opción correcta. Propanoato de amonio más bromo, esta tampoco. Propanal más bromo más amonio. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta es justamente la del ácido más la sal. Y eso sería el punto 3. Voy a resolver el ejercicio 4 que dice: respecto a los ácidos carboxílicos, marque lo incorrecto. Tenemos 4 ítems, de los 4 ítems dice cada uno de ellos. El 1. Los ácidos orgánicos poseen en general valores de la constante pKa más alto que los ácidos fuertes inorgánicos. El 2 dice: el ácido palmítico es un ácido insaturado de 16 carbonos. El 3. El ácido propanoico es soluble en agua. El 4. La alfa-halogenación de un ácido hace que la constante del medio ácido Ka del ácido se eleve. Bueno, ahora vamos a analizar ítem por ítem. El ítem 1 nos está diciendo que si la constante del medio ácido, que es igual a las concentraciones de los productos elevado a la estequiometría dividido los reactivos, la concentración de los reactivos elevado a la estequiometría, y nosotros queremos analizar la constante pK, que es el potencial de la constante del medio ácido, que es igual a menos el logaritmo de la constante Ka. Sabemos que en la química orgánica, y nos están diciendo que arriba tenemos y estamos analizando los ácidos fuertes de la química inorgánica. Cuando estamos hablando de un ácido fuerte, los ácidos fuertes se disuelven al 100%, se van a formar más cantidad de productos y menos cantidad de reactivos. Esto hace que la constante Ka sea alta, y si yo calculo el pKa, esto es bajo. Si lo hacen con una prueba, toman un valor y van disminuyendo o aumentando la constante en esta ecuación y van viendo cómo aumenta o disminuye el potencial del pKa del medio ácido. Pero en la química inorgánica, al ser, acá dice ácidos débiles, la química orgánica, tenemos que los ácidos carboxílicos son ácidos débiles. Al ser ácidos débiles, tenemos poca formación de productos y más cantidad de concentración de reactivos porque no se pueden disolver. Esta diferencia de concentración me hace que esto es pequeño, esto es alto, este es un valor más pequeño, y si este valor es pequeño, cuando yo calculo menos el logaritmo de base 10 de la constante del medio ácido, me hace que el pK del medio ácido sea alto. Mientras más pequeño este valor, más grande es el potencial del medio ácido. Esta respuesta es correcta. Ahora vamos al segundo punto, que dice: el ácido palmítico es un ácido insaturado de 16 carbonos. ¿Qué pasa? Tenemos que el ácido palmítico, si se puede llegar a ver, son 16 carbonos, 32 hidrógenos y 2 oxígenos. La molécula está representada de esta forma. No vemos dobles enlaces, solamente enlaces simples, y tenemos que es un ácido saturado. Cuando nosotros analizamos los ácidos saturados e insaturados, los ácidos saturados son cuando son enlaces simples como alcanos y cicloalcanos. Los insaturados o no saturados son cuando tienen enlaces dobles o enlaces triples.
El ácido palmítico tiene enlace simple, es un ácido saturado. Esta respuesta no es verdadera, es falso. Ahora vamos al ítem 3 para ver qué nos dice. El ácido propanoico es soluble en agua. Cuando nosotros vamos a ver las propiedades o la solubilidad de los ácidos carboxílicos, tenemos que los primeros 4 miembros son solubles en agua por formar dímeros cíclicos unidos por puente de hidrógeno. A medida que aumenta la masa molecular, la solubilidad disminuye por dos razones, por el grupo carboxílico y por el grupo R, que serían las ramificaciones. Todo esto, mientras más ramificaciones tiene, menos soluble va a ser. Este ítem es correcto. Y el último dice, allá arriba está el ítem 4, dice, la alfa-halogenación de un ácido hace que la constante del medio ácido del ácido se eleve. Recordemos que acá tenemos la parte ácida, carbono, doble enlace oxígeno, enlace oxidrilo, y este sería el carbono alfa. Si yo a este carbono alfa le introduzco un halógeno, me va a hacer cambiar las propiedades de la constante del medio ácido de los productos dividido la concentración de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Un halógeno en la molécula me hace variar o cambiar esta constante del medio ácido para un beneficio de un aumento de producción y una disminución de reactivo. Esto me va a hacer elevar el número de la constante del medio ácido. Si yo regreso a los ítems, el que es incorrecto es el 2. El ácido palmítico es un ácido insaturado de 16 carbono. Es incorrecto, no es insaturado, es saturado. El ejercicio 5 nos dice que un alcohol se oxidó suavemente con oxígeno en presencia de dicromato de potasio. Nos dice que el compuesto obtenido dio negativo a la prueba de Tollens y cuando dicho compuesto reaccionó con cloruro de etilmagnesio y posteriormente con agua, se obtuvo un compuesto de peso molecular 102. ¿De qué alcohol se partió? Este tipo de ejercicios siempre hay que arrancarlos de forma instintiva, es lo que yo suelo recomendar, porque si bien hay un orden y nos da primero una reacción, después otra, fíjense que nos habla de propiedades químicas principalmente acá, es muy importante que le hagamos caso al instinto porque muchas veces hay alguna reacción que nos va a llamar la atención, algún reactivo, algún producto, algún precipitado, algún color, algún detalle que por algún otro motivo nos llama la atención y tenemos que hacerle caso a ese instinto porque está bueno para poder ordenarlos. De todas formas, acá lo que más nos llamaría la atención es, por ejemplo, esta partecita donde nos dice que da negativa a la prueba de Tollens. Entonces, si nos acordamos de las propiedades químicas que habíamos visto de compuestos oxigenados, habíamos hablado de la prueba de Tollens cuando trabajamos con aldehídos y cetonas. Los aldehídos daban positivo a la prueba de Tollens porque eran buenos reductores y las cetonas daban negativa a las pruebas de Tollens porque eran malas reductoras. Entonces podríamos arrancar por ahí. Si miramos la forma en la que hemos desarrollado este ejercicio, vamos a ver que podemos ir viendo los distintos pasos. Nos dice que un alcohol se oxidó suavemente con oxígeno en presencia de dicromato de potasio. Hay una oxidación y partimos de un alcohol. Ese alcohol podría ser un alcohol primario, podría ser un alcohol secundario, podría ser un alcohol terciario también. Pero tienen distintas propiedades y en base a eso vamos a poder resolverlo. Si miramos entonces lo que nos dice después, a partir de este alcohol que se oxidó, ahí podríamos pensar, bueno, obtuve un aldehído o una acetona o un ácido carboxílico. Eran las 3 posibilidades que yo tenía al oxidar un alcohol. Recordemos que los alcoholes primarios se pueden oxidar a aldehídos o a ácidos carboxílicos, los secundarios se oxidan a cetonas y los terciarios son muy difíciles de oxidar, por lo tanto decimos que no se oxidan.
Nos dice que el compuesto obtenido, es decir, el compuesto producto de la oxidación suave de un alcohol, da negativo a la prueba de Tollens. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que el producto es una acetona. Si yo obtuve una acetona que vino de este alcohol, significa que este alcohol es un alcohol secundario. Después, en la otra parte del ejercicio, en el enunciado, nos dice que cuando dicho compuesto, es decir, el producto obtenido de la oxidación del alcohol, acá habíamos dicho que era un alcohol secundario, habíamos dicho también que este compuesto obtenido era una cetona. Cuando la cetona reacciona con cloruro de etilmagnesio y posteriormente con agua, fíjense que acá lo tenemos escrito, cetona más reactivo de Grignard más hidrólisis, y esto es muy importante porque nos está diciendo el ejercicio que hay una reacción entre el compuesto, que habíamos dicho que era una cetona, en base a todos los datos que nos daba en la primera parte. Cuando la cetona reacciona con cloruro de etilmagnesio, reactivo de Grignard, acuérdense que el reactivo del Grignard siempre tenía una cadena carbonada, magnesio y un halogenuro, que podía ser ioduro o cloro o bromo, pero generalmente trabajamos con ioduro. De todas formas, el cloruro de etilmagnesio también es un reactivo de Grignard. Entonces nos dice que cuando el compuesto, la cetona, reacciona con cloruro de etilmagnesio y posteriormente con agua, que es lo que tenemos acá, cetona más reactivo de Grignard más hidrólisis, nos da un alcohol terciario. Para obtener alcoholes terciarios, la reacción era justamente esta: cualquier cetona con el reactivo de Grignard y una hidrólisis al final. Recuérdense que las reacciones con reactivo de Grignard siempre había al final una hidrólisis. Para obtener alcoholes primarios usábamos el metanal con reactivo de Grignard y luego una hidrólisis. Para alcoholes secundarios cualquier aldehído con reactivo de Grignard y luego una hidrólisis. Y para alcoholes terciarios una cetona cualquiera con el reactivo de Grignard y la hidrólisis. Entonces, ya con esto, con los distintos datos que fuimos viendo, con la oxidación del alcohol, que me dice que da un producto que da negativa a la prueba de Tollens, y después con esta reacción, que podría no dárnosla porque ya lo habíamos averiguado, sabemos que el compuesto incógnita, este alcohol, es un alcohol secundario. Y nos da además el peso molecular de el alcohol secundario. Pero si miramos dentro de las opciones, la única opción que tiene un alcohol secundario es la A, que es el 2-butanol, porque ninguna de las otras opciones que tenemos son de alcoholes secundarios. Entonces, rápidamente sabemos que el resultado es A, 2-butanol. Si quisiéramos hacerlo a partir del peso molecular, también podríamos hacerlo porque es otra forma de resolver este ejercicio. Y lo que deberíamos hacer es acordarnos de la fórmula general de los alcoholes. Esto en realidad lo estamos haciendo a partir del peso molecular o el peso molar para averiguar la cantidad de carbonos que hay en la cadena. La fórmula general de los alcoholes es carbono N, hidrógeno 2N más 1, oxidrilo. Entonces nosotros podemos despejar el número de carbonos planteando una pequeña ecuación usando los pesos molares. Carbono por N, es decir, el peso del carbono por N, más hidrógeno por 2N más 1, más el peso atómico del oxígeno, más el peso atómico del hidrógeno es igual a 102. Y fíjense que lo que vamos haciendo es simplemente a partir de esta ecuación
ir despejando el valor de n, usando todas las propiedades matemáticas que hemos aprendido a lo largo del año. Podemos ir despejando cuánto vale n, que me termina dando 6. Me dice, el alcohol terciario tiene 6 carbonos. Entonces, si ya sabemos que el alcohol terciario tiene 6 carbonos, fíjense que acá tenemos este dato, alcohol terciario con 6 carbonos, podemos volver hacia atrás e ir viendo cuál fue el alcohol que usamos. ¿Cómo hacemos ese paso si quisiéramos hacerlo? Es averiguando, como dijimos recién, la cantidad de carbonos que tiene el alcohol terciario y luego hacemos la cuenta. Yo sé que el alcohol terciario tiene 6 carbonos. ¿De dónde salieron esos 6 carbonos? Y yo sé que el reactivo de Grignard tenía 2 carbonos, etilmagnesio. 2 más el número de carbonos del alcohol secundario, para completar bien la idea. Si despejamos, pasamos el 2, me termina quedando que el alcohol secundario tiene 4 carbonos. De nuevo, comprobamos que la opción correcta es un butanol. Y como sabemos que es un alcohol secundario, es el 2-butanol. En el ejercicio 6 nos dice, en la siguiente secuencia de reacciones, y nos da una serie de reacciones, y al final nos pide afirmar distintas cosas en base a las opciones que nos da. Primero nos dice 1-propanol más ácido sulfúrico más calor me da A. Luego A reacciona con yoduro de hidrógeno y me da B. Luego B reacciona con hidróxido de potasio en medio alcohólico y me da C. Luego me dice que C reacciona con agua en medio ácido y me da un producto D. Tenemos entonces 4 reacciones. Partimos del 1-propanol, obtenemos A, luego A reacciona, me da B, B reacciona, me da C, luego C reacciona, me da D. Tenemos 4 incógnitas. 1, 2, 3 y 4. Tenemos que ver qué es lo que ocurre en cada una de las reacciones. Este tipo de ejercicios se usan para evaluar si recordamos las distintas reacciones de química orgánica, porque muchas son muy parecidas, pero tienen algunas diferencias mínimas. Entonces, vamos a ir viéndolas. Si partimos del 1-propanol con ácido sulfúrico más calor, sabemos que siempre que haya un ácido fuerte y calor, como en este caso, ácido sulfúrico, ácido fuerte y calor, vamos a estar ante una deshidratación. Y tenemos un alcohol primario. La deshidratación de alcoholes podrían darme 2 productos posibles: un éter o un alqueno. Fíjense la fórmula de cada uno, porque cuando nosotros hacíamos la deshidratación de un alcohol, en este caso tiene 3 carbonos, podemos obtener un éter de 6 carbonos, dipropil éter, o un alqueno con la misma cantidad de carbonos que el alcohol. Las dos son deshidrataciones, pero tenían algunas diferencias de temperatura, hay que repasarlas porque son importantes. Entonces tenemos 2 posibilidades. ¿Cuál de los dos es A? ¿Cómo nos damos cuenta? Con la segunda reacción, porque me dice que A puede reaccionar con yoduro de hidrógeno y los éteres no reaccionan con halogenuros. Por lo tanto, si yo sé que los éteres no reaccionan con halogenuros, ya sé que un éter no es un alqueno, con el mismo número de carbonos que el alcohol que usé al principio. Si seguimos después, al hacer la reacción entre el propeno y el halogenuro que tenemos acá, yoduro de hidrógeno,
La reacción entre propeno y yoduro de hidrógeno es una reacción de adición y me da 2 iodo-propano. ¿Por qué no 1 iodo-propano? Porque hay que acordarse de la regla de Markovnikov. El hidrógeno se va al carbono más hidrogenado y el halógeno al carbono menos hidrogenado. O el que más hidrógenos tiene, más hidrógenos quiere. Entonces sabemos que B es el 2-iodo-propano. Ahora nos vamos a la última reacción, a la penúltima, perdón, donde hacemos que el 2-iodo-propano reacciona con hidróxido de potasio en medio alcohólico. Y acá había dos reacciones que eran exactamente iguales. Un halogenuro alquilo, en este caso 2-iodo-propano más hidróxido de potasio en medio alcohólico. Si el medio era alcohólico, el resultado es un alqueno. Si el medio alcohólico no está, el resultado entonces es un alcohol. Es decir, cuando el medio no es alcohólico, el resultado es un alcohol. Muy importante tenerlo en cuenta porque es la misma reacción, pero solamente cambia el medio. Cuando el medio es alcohólico, obtengo un alqueno. Cuando el medio no es alcohólico, obtengo un alcohol. Entonces, revisando acá, sé que es un halogenuro alquilo reaccionando con hidróxido de potasio en medio alcohólico, me da C. Fíjense que la reacción que tenemos es 2-iodo-propano más hidróxido de potasio, me da propeno más yoduro de potasio más agua. Y con este producto me voy a la última reacción, donde tengo la hidratación de un alqueno en medio ácido, me producía un alcohol. Entonces, fíjense que al hacer la hidratación del alqueno, obtengo el 2-propanol. Y ya identifiqué a cada uno de los compuestos incógnitas que tenía en este ejercicio. Sé que A es el propeno, porque habíamos dicho que los ésteres no reaccionan con halogenuros. B es el 2-iodo-propano. C es el propeno. Y D es el 2-propanol. Si nos fijamos en las opciones, la única opción correcta es la que me dice que B es el 2-iodo-propano. En el ejercicio 7 tenemos que se hace reaccionar ácido 2-etil-metilpentanoico con hidróxido de sodio y óxido de calcio. 300 gramos del producto obtenido se someten a una combustión completa a 25 grados Celsius y 1 atmósfera. Calcule el volumen del gas de carbono producido. En este ejercicio tenemos varios datos y están dados de forma indirecta, entonces vamos a ir analizando paso por paso. Primero nos dice que se hace reaccionar ácido 2-etil-3-metilpentanoico con hidróxido de sodio y óxido de calcio. Ahí ya tengo una reacción que me está dando. Vamos a ver si nos sirve o no. Después me dice que 300 gramos del producto obtenido se someten a una combustión completa a 25 grados Celsius y 1 atmósfera de presión. Ahí tenemos una segunda reacción. Y nos termina pidiendo calcular el volumen del gas de carbono producido. Entonces hay que trabajar con el producto de la primera reacción, porque el producto de la primera reacción, fíjense que me dice 300 gramos del producto obtenido, van a combustionar para producir dióxido de carbono, porque nos dice que es una combustión completa. Entonces vamos a ver cómo analizamos los datos y cómo los ordenamos. Primero, primera reacción, ácido 2-etil-3-metilpentanoico
con hidróxido de sodio y óxido de calcio. Esta reacción se denomina descarboxilación de un ácido carboxílico y es un método de obtención de alcanos. Por lo tanto, el producto de la descarboxilación es un alcano con un carbono menos que el ácido que usé, porque ese carbono menos es el que se libera como dióxido de carbono. Primera reacción, si nosotros recordamos, la primera reacción me decía que se hacía reaccionar un ácido con hidróxido de sodio y óxido de calcio. Y el producto, fíjense ahí, el producto de la primera reacción va a combustión. ¿Cuál es el producto de la primera reacción? El alcano. Los hidrocarburos podían combustionar. Entonces, si miramos la reacción, acá tenemos al ácido 2-etil-3-metilpentanoico, que lo hemos escrito con la fórmula de esqueleto, en presencia de hidróxido de sodio y dióxido de calcio. Esta era una de las tantas reacciones de orgánica donde no teníamos la reacción balanceada, sino que nos preocupaba únicamente el compuesto orgánico. Y lo que ocurre en la descarboxilación es que el carbono oxigenado que tiene el grupo carboxilo rompe el enlace con la cadena y se convierte en dióxido de carbono. Y todo lo otro que me queda, esta cadena que tenemos acá, es el alcano que obtengo. ¿Qué alcano obtengo entonces a partir de la descarboxilación del ácido 2-etil-3-metilpentanoico? Este que tenemos acá. ¿Qué alcano es? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexano. El 3-metilhexano. Entonces, a partir del 3-metilhexano, vamos a empezar a trabajar con los datos que tenemos. Si me está dando como dato la masa del producto obtenido, yo necesito sí o sí la masa molar. Esto recuerden que es un detalle de estequiometría muy importante. Si yo estuviera trabajando en moles, moléculas, átomos, volumen, no necesito la masa molar. Pero si en algún momento a mí el ejercicio me pide o me da como dato una masa, que acá lo tenemos, sí o sí necesito la masa molar del compuesto. Si no, no voy a poder traducir un dato en el otro. Entonces fíjense cómo hemos anotado los datos. 300 gramos del alcano obtenido, que era el 3-metilhexano, carbono 7, hidrógeno 16. Fórmula general de los alcanos: carbono N, hidrógeno 2N más 2. Carbono 7, hidrógeno 2 por 7, 14, más 2, 16. Fórmula del 3-metilhexano. ¿Qué otro dato tuvimos que buscar nosotros con la tabla periódica o con los datos de las masas atómicas que me da el ejercicio o el enunciado? Masa molar, 100 gramos por mol. Masa del carbono por 7 más masa del hidrógeno por 16. También tenemos otro dato importante porque fíjense que nos pide calcular el volumen de gas. Y sabemos que los gases, dependiendo de la presión y temperatura, modifican su comportamiento. Por eso es muy importante la temperatura y la presión, que acá las anotamos. Y de nuevo el detalle importante acá. La temperatura siempre trabajenla en Kelvin, porque recuerden que Celsius puede tomar valores negativos o puede tomar un valor 0 y me va a anular completamente la ecuación que use, sea cual sea. Ley general de los gases, ecuación del gas ideal, cualquier ecuación que use, si uso temperatura en Celsius, me puede llegar a anular el valor final.
En cambio Kelvin, como nunca puede tomar valores negativos o cero, no me va a anular y de hecho en la ecuación del gas ideal, por ejemplo, sí o sí hay que usarla. Y la presión, como la tenemos en atmósfera, no hace falta que la convirtamos. Entonces, ya en el primer paso habíamos hecho el análisis de qué ácido tenía yo, qué tipo de reacción era y qué es lo que obtenía. El alcano con un carbono menos que el ácido. Porque recordemos que en esta reacción, que es la descarboxilación de un ácido carboxílico, el carbono con la función carboxilo rompe su enlace y se convierte en dióxido de carbono. Vamos entonces a la última parte para calcular. Segunda reacción, combustión del alcano. Carbono 7, hidrógeno 16 es la fórmula del 3-metilhexano. Más oxígeno me produce dióxido de carbono, porque recordemos que el ejercicio me dice que es una combustión completa. Y agua. Balanceamos siempre las combustiones, recomiendo balancear primero los carbonos, luego los hidrógenos y al final los oxígenos. Fíjense que de esta forma ya nos queda balanceado completamente, carbono 7, reactivos y productos. Hidrógeno tengo un 8 delante del agua, 8 por 2, 16. Y ahora cuento los oxígenos. Tengo 7 por 2, 14. Más 8 me da 24. Entonces, ahora lo que hacemos es calcular los datos que nos va dando en base a lo que nos va pidiendo. Teníamos que averiguar el volumen. Entonces, ¿qué podemos decir? Si 7 moles de dióxido de carbono se producen a partir de 1 mol de 3-metilhexano, que es el alcano con el que estamos trabajando, con 300 gramos del alcano vamos a obtener 21 moles de dióxido de carbono. En este caso lo que hemos hecho es una regla de 3 simples o un factor unitario, les va a dar igual de cualquier forma, no se preocupen. Y luego, una vez que hemos obtenido los moles de dióxido de carbono, simplemente reemplazamos a partir de la fórmula del gas ideal. Presión por volumen es igual de número de moles por R por T, despejamos volumen, donde nos queda que volumen es igual a N por R por T sobre P. Fíjense que ahí tenemos los datos, 21 moles, 0,082 que es la constante de los gases por 298 Kelvin sobre una atmósfera, me da como resultado 513,16 litros de dióxido de carbono. Y este es el resultado final. Bien, vamos con el ejercicio número 8. Dice que cuando se analiza un compuesto cíclico, si acá hay una pista de cíclico no va a ser lineal, se obtienen los siguientes datos respecto de su composición centesimal. Un 73,19% es cloro, 24,74% es carbono y un 2,06% es hidrógeno. Si se determina que un mol de dicha sustancia pesa 291 gramos, la sustancia en cuestión podría tratarse de clorobenceno, ortodiclorobenceno o 1,2-diclorobenceno, 1,3,5-diclorobenceno, ¿sí? O triclorobenceno vecinal, gamma-cloroantraceno, ¿sí? Y 1,2,3,4,5,6 hexaclorociclohexano. ¿Por qué están puestos los números si hay uno en cada carbono? Porque no es el benceno, es el ciclohexano. Entonces, como es el ciclohexano, no está limitado a un sustituyente en cada carbono, sino que podría tener 2 cloros en el mismo carbono, 2 cloros acá, 2 cloros acá, y ser 1,1, 2,2, 3,3 hexaclorociclohexano tranquilamente. Si fuera el hexa
cloro, benceno, no hubiese hecho falta colocar los lugares en los cuales se encuentran, porque cada puntita del benceno, cada carbono, tiene un solo hidrógeno que reemplazar y por tanto tiene una sola posibilidad. Bien, eso para analizar los compuestos que pueden ser. Ahora, ¿los porcentajes suman 100%? Sí, suman 100%. Perfecto. Eso quiere decir que solamente nuestra sustancia tiene carbono, cloro e hidrógeno y no tiene oxígeno o ninguna otra cosa extraña. Entonces, está bien, estas 5 posibilidades, cualquiera de las 5 puede ser. Ahora, me dijo que un mol pesa 291. 291 gramos. Un mol quiere decir que la masa molar de esa sustancia es 291 gramos por mol. Si me hubiese dicho 2 moles pesan 291, tengo que hacer 291 dividido 2 y obtener la masa molar real de nuestro compuesto. ¿Cómo puedo resolver esto? Bueno, ahora si quiero, directamente podría buscar la masa molar de este, ¿sí? Y ver si es 291. La masa molar de este y fijarme si es 291. La masa molar de este y fijarme si da 291. La de este y fijarme si es 291. Y la de este y fijarme si es 291. Si alguno de esos yo calculo la masa molar sumando los elementos y me da 291, quiere decir que ese es el compuesto y listo, marco la opción correcta, que en este caso es esta. ¿Sí? Por ejemplo, acá son 6 carbonos más 5 hidrógenos más un cloro, sumo eso y no me va a dar 291. Lo mismo con este, lo mismo con este, lo mismo con este, etc. Hasta que este sí me va a dar correcta y esa es la respuesta correcta. Opción 1. Opción 2, resolver esto completo como debería ser, es decir, calculando la fórmula mínima y luego la fórmula molecular para ver con cuál de estos coincide. Si calculamos la fórmula mínima, recordemos cuáles eran los pasos. Primero, tomaba cada uno de los porcentajes, el del cloro, el del carbono y el del hidrógeno, y los dividía por su masa molar, su masa atómica en realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la del cloro, un átomo de cloro pesa 35,45, un átomo de carbono 12 y uno de hidrógeno 1. ¿Por qué dije atómica y no estoy hablando de molecular? Porque recordemos que casualmente el cloro molecular es cloro 2 y el hidrógeno molecular es hidrógeno 2 y sus masas molares serían 71 gramos mol, ¿sí? O 71 UMA por molécula y 2 UMAs por molécula. Por eso hice la pequeña distinción de que es el átomo. El átomo de cloro pesa 35,5, 35,45, entonces al hacer la división de este porcentaje dividido su masa atómica nos da 2,06. Al hacer la división entre el carbono, entre el porcentaje de carbono y su masa 12, 2,06, y lo mismo para el hidrógeno. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Este valor que nos da de los tres, lo dividimos por el menor de ellos. En este caso no hay uno que sea más chico que el otro porque son todos iguales. Entonces directamente lo dividimos. A todos ellos dividido 2,06. 2,06 dividido 2,06 en todos los casos nos va a dar 1. ¿Sí? Lo cual quiere decir que la fórmula mínima, ¿sí?, está en esta relación. Hay un cloro cada un carbono cada un hidrógeno. ¿Sí? Entonces todos se encuentran en la misma relación. 1, 1 y 1. Ahora, esta relación puede haber un montón de moléculas que la respeten. ¿Sí? C2, H2, cloro 2. Están en igual cantidad, así que respeta esto. C3, H3, cloro 3, etc. Hay un montón de moléculas que cumplen con esta relación entre sus átomos. Es decir, que haya uno de cada uno o que estén en igual proporción, en igual cantidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de todas esas moléculas puede llegar a ser? Bueno, ya por observación podemos ver que esta no es, porque acá tengo 5 carbonos, 5 hidrógenos, 6 carbonos, un cloro, o sea que esta no es. Acá tampoco, porque tenemos 2 cloros, acá tenemos 6 carbonos, 3 cloros, 3 hidrógenos, tampoco, acá obviamente menos. Y esta es la única que puede llegar a ser, porque podemos ver que por cada cloro tenemos un carbono y un hidrógeno, ¿sí? O sea, cada uno de estos carboncitos tiene un cloro y un hidrógeno. Entonces, podemos ver que cada uno hay uno y uno. Entonces, esta sería la opción correcta simplemente por observación. Ahora, ¿queremos llegar a la fórmula molecular para confirmar que es esa? Bueno, recordemos que la fórmula molecular, para encontrarla tenemos que agarrar la fórmula mínima y calcular su peso atómico. Su peso molecular sería, o su masa molar. Su masa molar, ¿sí?, sería 12 del carbono, más 1 del hidrógeno, más 35,45 del cloro, 48,45. Esa es la masa molar de la fórmula mínima.
Si nosotros agarramos y dividimos la masa molar de la fórmula molecular dividido la masa molar de la fórmula mínima, que está acá, lo que vamos a obtener es la relación por la cual debemos multiplicar los subíndices de la fórmula mínima para llegar a la fórmula molecular. ¿Sí? 1 por 6, 6 carbonos. 1 por 6, 6 hidrógenos. 1 por 6, 6 cloros. Y esta entonces es la fórmula molecular de mi compuesto, que en este caso, de vuelta por relación, C6H6 cloro 6, el único que cumple esa condición es este que tenemos acá, y por tanto, reconfirmadísimo que esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que hay varias etapas en las cuales yo me podría haber detenido en este ejercicio, hacerlo más rápido y seguir con el siguiente. Lo hemos hecho de forma completa porque es un análisis de un modelo. ¿Sí? Sin embargo, a quienes sea más fácil probar opción por opción, capaz que con este dato de la masa molar, es decir, ya estaban listos. Proban uno, proban el otro, así hasta que uno coincida y listo. Súper rápido, súper metódico y nos vamos al ejercicio que sigue. El que llegó hasta acá y se dio cuenta acá, ¿sí?, que ninguno de estos podía llegar a ser, listo, se alivió este paso, ¿sí?, ahorró tiempo, siguió con el ejercicio que sigue, puso esa correcta y listo. Y si no, llegamos hasta el final, no hay problema, llegamos hasta la fórmula molecular como debe ser, y encontrada la fórmula molecular podemos decidir que esa es la respuesta correcta. Ejercicio 9. Se tiene una solución de 760 mililitros de alcohol isopropílico al 0,3% peso-volumen y se hace reaccionar con ácido acético. Al finalizar la reacción, el resto del ácido se hace reaccionar con 2,3 por 10 a la 23 moléculas de tricloruro de fósforo y sobra suficiente ácido para producir 23 gramos de agua en combustión incompleta. ¿Cuántos moles de ácido había al principio? Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar que hay tres reacciones. La primera es que el alcohol isopropílico lo hacemos reaccionar con ácido acético y por lo tanto nos va a dar un éster que va a ser el acetato de isopropilo más agua. Entonces, ya tenemos la reacción. Escribimos la fórmula, que puede ser la fórmula semidesarrollada o la fórmula molecular del alcohol isopropílico, del ácido y la del éster. Tenemos como datos el volumen del alcohol y tenemos la concentración, ¿sí? Con eso vamos a poder averiguar la cantidad de ácido y nos está pidiendo en moles, por lo tanto, lo que vamos a averiguar son los moles de ácido que se gastaron en esta reacción. Para eso entonces vamos a usar los datos de concentración y volumen para encontrar primero los gramos de alcohol, ¿sí? Acá lo hemos hecho, es 0,3 gramos por cada 100 mililitros, multiplicados por el volumen, que son 760 mililitros, me da 2,28 gramos de alcohol. Los gramos los vamos a pasar a moles, ¿sí?, multiplicando los gramos por un mol y dividiendo por el peso molecular, y eso nos da la cantidad de moles de alcohol que, porque la reacción es 1 a 1, corresponde a la misma cantidad de moles de ácido consumidos. Entonces, ya encontramos la cantidad de ácido que reaccionó con el alcohol. Luego nos dice que hay otra reacción en donde el ácido se hace reaccionar con tricloruro de fósforo. Entonces, esta reacción es la reacción de formación de halogenuro de ácido. Por lo tanto, planteamos la reacción. Son 3 moles de ácido acético con el tricloruro de fósforo que forman 3 moles de cloruro de acetilo más el ácido fosforoso. Entonces, vamos a tener en cuenta que como tenemos moléculas de tricloruro de fósforo y por cada 1 mol de esto se forman 3 moles de ácido, y como 1 mol de tricloruro de fósforo equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas, decimos que a esta cantidad de moléculas las dividimos por 6,02 por 10 a la 23,
obtenemos la cantidad de moles de tricloruro y eso lo multiplicamos por 3 porque se consumen 3 moles de ácido por cada mol de tricloruro. De ahí obtenemos la cantidad de ácido consumida en la segunda reacción, que es 1,15 moles de ácido. Vamos a la tercera reacción. En la tercera reacción nos dice que el ácido forma 23 gramos de agua en una combustión incompleta. Entonces, vamos a plantear una reacción de combustión incompleta donde se formó monóxido de carbono y vamos a decir que el ácido acético más el oxígeno me formaron dióxido de carbono más agua. La equilibramos, obtenemos que por cada molécula o mol de ácido acético se forman 2 de dióxido y 2 de agua, 2 de monóxido, perdón, y 2 de agua. Y como tenemos 23 gramos de agua, vamos a poder determinar los moles de ácido que se consumieron. Entonces, como tenemos 23 gramos de agua y se consumen 1 mol de ácido por cada 2 moles de agua que equivalen a 36 gramos de agua, hacemos la cuenta y encontramos la cantidad de moles de ácido consumidos en la tercera reacción. Sumando las tres cantidades consumidas en cada una de las reacciones, vamos a poder determinar cuántos moles de ácido había al inicio de las reacciones. Entonces, sumamos y obtenemos 1,83 moles de ácidos. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B. Ejercicio 10. Se hace reaccionar 750 mililitros de cloruro de pentanoilo, 0,8 molar, con 300 mililitros de 1-butanol, 10 gramos por 100 mililitros. Si la reacción tiene un rendimiento del 87,5%, ¿cuántos gramos se obtiene del producto principal? Entonces, lo primero que analizamos es qué tipo de reacción es. Fíjense que tienen cloruro de pentanoilo, o sea, cloruro de ácido, más un alcohol. Eso nos va a dar éster más agua. Entonces, armamos la reacción. Sabemos que el cloro se va a ir con el hidrógeno y va a unirse el oxígeno del alcohol con el carbono del grupo, ¿sí?, carbonilo. Entonces, vamos a obtener un éster más, en este caso no formó agua, sino ácido clorhídrico. Entonces, tenemos la reacción que la podemos escribir con la fórmula molecular para que sea un poco más fácil de trabajar y vamos a anotar los datos. Tenemos volumen del cloruro de pentanoilo, tenemos concentración. Con el volumen y la concentración podemos encontrar los moles del cloruro de ácido. Tenemos volumen y concentración de alcohol, pero es concentración másica. O sea que con esos datos vamos a poder encontrar la masa de alcohol. Pero nosotros, como tenemos las cantidades de los dos reactivos, tenemos que averiguar cuál es el limitante. Por lo tanto, como uno está en moles y el otro está en masa, vamos a tener que pasar el alcohol a moles. O sea que necesitamos el peso molecular del alcohol. Luego tengamos en cuenta que con eso que encontremos, es decir, con el valor del reactivo limitante, vamos a poder encontrar la cantidad de éster formada y luego le vamos a aplicar el rendimiento. Entonces, los datos que tenemos y los datos necesarios para la resolución del ejercicio son el peso molecular del alcohol, que lo podemos sacar por la fórmula. Tenemos como dato el volumen del cloruro de ácido y la concentración. Tenemos el volumen del alcohol y la concentración. Y nos faltaría, para saber los gramos del producto principal, que es el éster, el peso molecular del éster, que lo podemos calcular por la fórmula. Entonces, ya tenemos toda la información para resolver. Vamos a averiguar cuál es el reactivo limitante. Entonces,
Averiguamos primero los moles de cloruro de pentanoilo. Hacemos concentración molar por volumen y obtenemos los moles. 0,8 por 0,75 nos da 0,6 moles de cloruro de ácido. Hacemos lo mismo para el alcohol. Tenemos concentración 10 gramos por cada 100 mililitros por 300 mililitros nos da los 30 gramos de alcohol. Eso lo vamos a dividir por el peso molecular y vamos a encontrar los moles de alcohol. Como la reacción es 1 a 1, ya podemos decir que el reactivo limitante es el alcohol. Y hacemos el cálculo del éster con el reactivo limitante encontrado. Entonces vamos a decir, por cada mol de alcohol se forman 158 gramos de éster para 0,4 moles de alcohol, X cantidad de éster. Eso nos da 63,2 gramos, pero corresponde a un rendimiento del 100%. Por lo tanto, debemos calcular la masa real. Vamos a hacer el valor encontrado por 87,5% dividido 100 y eso nos da 55,3 gramos de éster. El valor más cercano es la opción B. Entonces, nuestra opción correcta es la opción B, 56 gramos.